Bueno, Mario Valencia, nos toca con esta nueva realidad conversar. Yo no diría que una conversación virtual, pero sí una conversación intermediada por la tecnología. Y había la necesidad de que conversáramos nuevamente por todo este contexto que estamos viviendo. Un contexto en muchos aspectos es inédito, un contexto que rompe unos caminos que se venían recorriendo en la vida económica, en la vida social, en la vida política, no solamente del país, y que no sabemos hacia dónde vamos. Yo creo que en este momento uno puede avisorar cambios que se podrían presentar en todos estos frentes de la vida de los países, pero no hay todavía unos datos contundentes al respecto. Y hay un tema que es particularmente importante hoy en lo que estamos viviendo en Colombia y en el mundo y en lo que va a venir después de que se ponga bajo control el coronavirus y que está ligado a procesos que ya se venían dando de antes y tienen que ver con el tema del empleo, con el tema de los cambios en el mundo del trabajo. Yo no sé, Mario, tú eso cómo lo estás viendo hoy y sobre todo cómo lo podemos proyectar hacia lo que viene. Porque yo no creo que podamos volver a la situación que existe ex ante a la epidemia de coronavirus. ¿Cómo la ves? Bueno, Juan Manuel, un saludo pues para ti y para todo el equipo de Las Dos Orillas. Gracias por la invitación. Bueno, pues digamos varias cosas sobre lo que está pasando ahora y sobre las perspectivas de mediano y de largo plazo. Sí. Lo primero es que esta emergencia sanitaria anticipó lo que ya parecía inevitable, que era un proceso de desaceleración económica a nivel mundial, que muy probablemente iba a llevar de todas formas a una crisis, digamos que en ese aspecto particular parecida a la crisis de 2008. Pero la situación de emergencia sanitaria a nivel mundial anticipa la crisis y la va a profundizar también en ese aspecto. Y en ese sentido, esta es una crisis que no se parece a ninguna otra. Hay algunos analistas que han querido asimilarla con la crisis del shock petrolero de la década de 1970 o incluso con la Gran Depresión de 1929, pero lo cierto es que esta es una crisis bastante atípica. Nunca habíamos tenido una pandemia tan fuerte, tan globalizada, digamos, como lo hay, se está dando en estos momentos, y con una economía tan globalizada. Así que no solamente va a tener consecuencias en el lado de la demanda, que sería lo parecido a la crisis de 1929 e incluso a la de 2008, sino que además esta es una crisis que va a tener un fuerte choque de oferta y de todas formas va a cambiar la forma como se está relacionando la economía. Insisto, porque primero estamos en una economía hoy que depende mucho los países del suministro de mercancías unos de otros, depende mucho del turismo también, y eso probablemente en términos de tendencias del consumo se va a reorientar, se va a reorganizar. Tampoco estoy pensando, Juan Manuel, y sobre eso podemos profundizar, como pues ya incluso algunos analistas ya lo plantean, que este es el fin del capitalismo, es el fin del neoliberalismo como lo conocemos. Yo no creo que estemos todavía en esa situación, pero sí nos va a dar la oportunidad de reflexionar nuevamente sobre cuál es la importancia del Estado en la intervención en la economía y cuál es ese rol que debe jugar el Estado en dirigir y en orientar la economía a nivel mundial. Es que ahí precisamente, aceptando que no son realidades equiparables, sí son experiencias que podrían tener elementos comunes, y es toda la crisis que viene en la primera posguerra mundial, que termina en la crisis del año 29, en donde de alguna manera hizo crisis ese sistema económico del liberalismo decimonónico que había buscado sacar al Estado del escenario, y el Estado en ese contexto regresa de una manera muy fuerte al escenario económico, bien bajo la forma de las economías socialmente planificadas que trae la Revolución Rusa o todo el estatismo nazi
y fascista, y en el capitalismo es Keynes. Y muchos piensan, y yo de alguna manera me siento ahí cercano, que el pensamiento de Keynes, los planteamientos de Keynes, habría que revisarlos a la luz de lo actual por lo que tú dices. Yo creo que sí está claro que esta absoluta entrega a un mercado desregulado, completamente liberado, de capitalismo salvaje, de neoliberalismo, yo creo que sí mostró ya sus límites, o dicho de otra manera, hoy es clarísimo que el Estado tiene que cumplir unas tareas de las cuales se había retirado, lo había retirado el poder. ¿Qué tareas, bajo qué condiciones? No se trata de meter Estado por Estado, un Estado para hacer unas cosas, un Estado con una eficiencia, pero finalmente yo creo que estamos volviendo a un escenario donde hay mercado y Estado operando, complementándose de alguna manera, generando unas dinámicas. ¿Vos cómo ves eso? Juan Manuel, pues ya hay unas enseñanzas que ha dejado esta emergencia sanitaria de los países que mejor lo han afrontado. Y uno lo que puede sacar de ahí de esas enseñanzas es que son los países asiáticos en donde el Estado tiene más poder de intervención en la economía, en donde hay más instituciones públicas y en donde se ha dispuesto de un mayor valor en términos de recursos no solamente por el lado de los consumidores, sino también hacia las empresas, son los países que mejor han respondido a la emergencia. Incluso, por ejemplo, ciudades como Wuhan, ya digamos el 90%, y lo que reportan los medios internacionales es que el 90% de sus fábricas ya están en pleno funcionamiento nuevamente, y esto se debe, insisto, a la fuerte intervención del Estado. Yo no me quiero imaginar en dónde están metidos los libertarios del mundo en estos momentos con sus locas ideas sobre el minarquismo del Estado y el libre mercado a ultranza, porque pues no solamente, y tú lo mencionabas, no solamente fue la solución de la crisis de 1929, esa fuerte intervención del Estado a través de estas medidas de corte keynesiano, sino también después de la Segunda Guerra Mundial. No se nos olvide que surge el estado de bienestar en Europa, y yo creo que algo parecido podría surgir en el mundo en estos momentos en términos económicos, hacia un tipo de economía más solidaria, más colectiva, de mayor cooperación, que no se va a dar naturalmente, sino que, insisto, se abre la posibilidad de dar un debate en el sentido de que hacia allá tiene que dirigirse la economía, una economía de mayor integración del Estado con el mercado. Por supuesto que no va a desaparecer, pero el Estado sí va a jugar un papel cada vez más relevante en la economía, como lo está jugando en medio de esta emergencia, que ya está absolutamente establecido que la forma de superar la emergencia es con Estado, más Estado, y al que no le gusta el Estado, aún más Estado. Estos países asiáticos, sobre todo los que se conocieron como los tigres asiáticos, tuvieron una política inteligente, y fue que nunca se dejaron meter completamente en el tren del neoliberalismo y siempre preservaron su Estado fuerte, con unas funciones, con unas tareas, con una capacidad económica, con unos recursos, con una política tributaria que tenía un efecto redistributivo importante. Todo esto fue desapareciendo entre nosotros y nos colocó en la situación que hoy estamos. Pero adicionalmente traen una cultura en donde la disciplina social, donde el papel de la autoridad es muy importante, que puedes operar en tiempos normales, pero en tiempos excepcionales esa necesidad de disciplina social, o asumida libremente por los ciudadanos o impuesta por el Estado, es fundamental. Y ahí viene pues, lo que se dice mucho ahora, qué peligro hay de que esto vaya a generar consolidación de forma autoritaria de gobierno. Pero dejemos el punto en ese sitio, y yo sí quisiera volver a ese necesario equilibrio que se estableció después de la Gran Depresión y después de la Segunda Guerra, que fue un ordenamiento, digamos, con unos elementos keynesianos muy fuertes. Bueno, pues como tú lo planteas, Juan Manuel, efectivamente los países asiáticos asumieron o acogieron una gran distancia con relación
a los planteamientos del consenso de Washington y de todas las políticas que se recomendaron de apertura económica de la década de 1990. No obstante, América Latina sí asumió esas políticas y esa es la razón por la cual el Estado no desapareció en América Latina, sino que, de hecho, hay más burocracia estatal hoy que la que había antes de 1990, pero el Estado sí cambió la naturaleza, ya no tiene una fuerte intervención en el Estado, sino que se convierte es como en una especie de intermediario de negocios particulares. Esa es la transformación del Estado en los países de América Latina en los últimos años y por eso hay una mayor propensión del Estado y de la economía en su conjunto hacia grandes empresas, grandes sectores, grandes grupos económicos con alta concentración de dinero, pero al mismo tiempo, y es el otro lío que estamos afrontando en estos momentos, una altísima informalidad. Justamente el problema que hay ahora para que la gente se pueda quedar en sus hogares es que no tiene la tranquilidad ni tiene la confianza de que el Estado, como no interviene efectivamente en la economía, que el Estado vaya a ser capaz de resolver sus necesidades básicas en el tiempo que están en cuarentena, como sí se puede garantizar en Asia y como efectivamente la gente sí ha confiado en sus estados en los países asiáticos y por eso han podido superar mejor esta situación. Entonces, la alta informalidad en el caso colombiano es un obstáculo para que se puedan implementar efectivamente estas políticas de emergencia sanitaria que son necesarias, que son válidas, que se estén implementando, pero que se encuentran con ese obstáculo de la informalidad porque no existen suficientes canales en las que el Estado pueda actuar para llevar recursos a la población, porque en una muy buena medida no conoce, no sabe quién es esa población informal que requiere de esas ayudas y no tiene la suficiente información para hacerlo. Esto será algo sobre lo que también en una situación post pandemia va a tener que resolver las sociedades y es cómo articularse mejor en una economía diferente que no sea solamente la que dependa del mercado, sino en la que el Estado juega un papel también relevante en la coordinación, no en resolver todos los problemas del mercado, sino en la coordinación de esa economía. Bueno, Mario, ahora sí definitivamente se nos acabó el tiempo, no el tema, ni mucho menos. Agradecerte que nos hubieras acompañado acá nuevamente en las dos orillas y a quienes escuchan decirles que en medio de estos transformaciones, estos problemas tan graves que estamos viviendo, hemos considerado por este medio mantener esta continuidad con ustedes. Máxime hoy que hay tantas preguntas sin respuesta. No vamos a tener todas las respuestas, pero de pronto vamos a ayudar a precisar las preguntas e ir mostrando unos caminos para ir encontrando unas respuestas que pueden cambiar en mucho la vida como la hemos conocido hasta ahora. Muchas gracias. Y bueno, Juan Manuel, entonces muchas gracias y a ti, al equipo de las dos orillas, por esta posibilidad de conversar sobre estos temas que son tan relevantes en estos momentos.